Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Estamos reunidos aquí para compartir la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica para cada día. Y hoy vamos a meditar la palabra correspondiente a lunes 1 de julio del 2024. Antes de terminar el video, les pido el favor, les recomiendo, los invito a que en estos videos o se suscriban al canal o le den like o lo compartan con otros a través de los grupos de WhatsApp también. Y es que de esa manera vamos ayudando a que la palabra de Dios se extienda cada vez más. También le pido a Dios que bendiga a todos los que de manera libre y voluntaria nos quieran ayudar económicamente. Al final del video les damos el número de NEC. Así es que Dios bendiga su generosidad. Hoy nos acompaña Olguita Martínez, del Grupo de Oración del Norte, de aquí de Bogotá. Y los invito para que con ella entremos en oración y pidámosle a Papá Dios que sea Él derramando su gracia para que podamos escuchar, entender y asumir la palabra de Dios. Buenos días, Olguita, Señor la bendiga. Buenos días, Norman, Dios lo bendiga. Amén. Muchísimas gracias. Entonces, nos ponemos en manos de Papá Dios para que sea Él, como siempre, el que nos acompañe y que con la gracia de su Espíritu Santo, esta palabra que recibamos de Él sea para el bien de todos nosotros y de a quienes nosotros la compartamos y la testimoniemos. Nos ponemos entonces nos iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy te queremos dar gracias, mi Rey amado, por este santo día, Señor. Cómo no alabarte, cómo no bendecirte, Señor, si tú eres maravilloso, Señor, y no te cansas de manifestarnos tu bendición, tu misericordia y tu amor en cada paso que nosotros damos. Hoy, Señor, yo te coloco a todos mis hermanitos de esta comunidad Fuentes de Misericordia, a todos mis hermanitos de sangre, de esta familia en la que tú nos has colocado a todos y cada uno de nosotros, a todas las familias de los que estamos en sala, de los que pertenecemos a la comunidad, de los que nos escuchan, Señor, a todas las familias de este país hermoso, Señor, en el que tú nos has sembrado y que nos has regalado como heredad. Señor, yo te coloco en tus preciosas manos a cada uno, Señor, de los que tienen en su mano el poder de ir por nuestro país, a todas las instituciones, Señor, a todas estas personas que son líderes políticos, líderes de grupos sociales, líderes eclesiásticos, Señor, que sean ellos tomándote a ti, Señor. Que esta palabra algún día llegue y toque sus corazones, Señor amado, para que seas tú el que rija los destinos, no solo de ellos, sino de nosotros, de nuestro país, de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestra iglesia. Hoy, Señor, te pedimos que nos regales ese oído atento, ese oído dispuesto y ese corazón dócil para que esta palabra, Señor, que hoy tú nos regalas, sea nuestro alimento diario y nos sirva de, de ayuda, nos fortalezca para poder caminar en esa misión, Señor, que tú nos regalas a diario. Amén. Lectura de la profecía de Amós. Esto dice el Señor: por 3 crímenes de Israel y por 4 no revocaré mi sentencia, por haber vendido al inocente por dinero y al necesitado por un par de sandalias, pisoteando en el polvo de la tierra la cabeza de los pobres. Tuercen el proceso de los débiles, porque padre e hijo se llegan juntos a una misma muchacha, profanando así mi santo nombre. Sobre ropas tomadas en prenda se echan junto a cualquier altar. Beben en el templo de su Dios el vino de las multas. Yo había exterminado a los amorreos delante de Israel, altos como cedros, fuertes como encinas. Destruí su fruto por arriba, sus raíces por abajo.
Yo os había sacado de Egipto y conducido por el destierro 40 años hasta ocupar la tierra del amorreo. Pues bien, yo hundiré el suelo bajo vosotros, como lo hunde una carreta cargada de gavillas. El más veloz no podrá huir, ni el más fuerte valerse de su fuerza, ni el guerrero salvar su propia vida. El arquero no resistirá, ni el de pies ligeros podrá salvarse, ni el jinete salvará su vida. El más intrépido entre los guerreros huirá desnudo aquel día. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Atención los que olvidáis a Dios. Atención los que olvidáis a Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes presente en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Atención a los que olvidáis a Dios. Cuando ves un ladrón, corres con él, te mezclas con los adúlteros, sueltas la lengua para el mal, tu boca urde el engaño. Atención los que olvidáis a Dios. Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Atención los que olvidáis a Dios. Atención, los que olvidáis a Dios, no sea que os destroce sin remedio. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Atención los que olvidáis a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Atención los que olvidáis a Dios. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro, que era de los discípulos, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mis padres. Jesús le replicó: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le pedimos al Espíritu Santo que sea Él regalándonos en este momento de silencio su Espíritu Divino que nos toma, que nos da esa sabiduría y esa capacidad de discernir este mensaje que el Señor nos está regalando.
Bueno, mis hermanitos, a medida que el Señor nos va inquietando este corazón, podemos ir compartiendo ese mensaje que Él trae para hoy. Rosita, buenos días, adelante. Buenos días para todos y Dios nos bendice grandemente. Vemos, a mí me impactó ese que dice, Maestro, te seguiré a donde vayas, pero ese seguiré es que pues de pronto ellos le decían al Señor así porque pensaban, yo me imagino que de pronto pensaban que como Él sanaba, expulsaba a los demonios, bueno, muchas cosas. Entonces, él, yo imagino que todo eso era admirable, era todo como que, uy, yo creo que con el Señor de pronto pensarían que tenía quién sabe qué cantidad de cosas materiales, y él les decía, él no tiene un sitio que todos tenían, los pájaros, bueno, todo lo que los ejemplos que les puso, pero así como muchas veces nosotros somos ciegos y sordos, no entendemos, pero él no tenía nada, él no tenía una casa lujosa donde ellos podían decir, bueno, vengan y acá los hospedo y vamos a pasarla bien, no, pero el Señor lo que él les dijo, yo estoy, después me voy y ya no lo veremos, pero él siempre va a estar con nosotros y lo que él quería que entendiéramos es que al seguir al Señor, pues Él nos va a proveer de lo material, también nos va a ayudar en la salud. Eso sí ya lo sabemos porque todo lo que Él hacía, pues todo eso para aliviar al ser humano sus dolencias. Pero esa búsqueda es de nosotros mismos. Él nos quiere que nosotros nos miremos nosotros, cada uno de nuestra verdad, de esa bondad que tenemos que muchas veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta de los valores, de todo, porque el orgullo y la soberbia no nos dejan ver. ¿Y qué vemos? Pues vemos más las cosas materiales, el dinero, el afán de conseguir muchas cosas y a la hora de la verdad, pues todo se queda acá. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta qué don tenemos que el Señor nos puso, que, o sea, son muchos valores y que nos miremos es hacia adentro de ese ser humano que cada uno de nosotros somos, a esa verdad que el Señor quiere que nos miremos, o sea, que cada uno nos miremos como somos, porque es difícil de cada uno vernos, pero el Señor nos está diciendo eso y que tenemos un Padre, que ese Dios de todos es de todos, no es de uno solo. A veces, y como vemos, a veces culpan al Señor de lo que pasa, de lo que sucede a cada ser humano, pero no es eso, es de estar alejado del Señor, que no es fácil seguir al Señor y que todo no va a ser color de rosa, pero si perseveramos, si estamos ahí, el Señor siempre Él nos dice que Él nunca nos va a dejar solos, que siempre vamos, que si contamos con Él, Él siempre nos va a sacar de las situaciones difíciles, porque pues en ese caminar del ser humano no va a ser todo felicidad o todo, pues por eso muchas veces vienen las enfermedades por dudar. Muchas veces vienen los problemas económicos, todo lo que sucede pues normal de uno, pero entonces lo que tenemos es cosas más valiosas que eso, pero con la ayuda del Señor lo podemos salir adelante y no apartarnos del Señor, que siempre estemos seguros de seguir al Señor, así vengan los problemas que tengamos, las dificultades, pero que no nos cansemos. Amén. Gracias, Olguita. Amén, Rosita. Así es. ¿Quién más nos quiere compartir hoy? Buenos días, Olguita. Rosita, buenos días. Buenos días. Nancy, adelante. Bueno, eh, yo veo aquí como el Señor me está diciendo que deje tanta excusa, tantas excusitas.
independientemente de la que sea. Yo creo que cada quien tiene sus propias excusas. La excusa aquí de uno fue, déjeme ir a enterrar a los muertos. ¿Qué excusa es la mía? Me dice. ¿Qué excusa es la mía, Nancy? Y me recuerda eh, que cuando yo les sirvo, cuando yo les sigo, es para servir. Y me recuerda cómo debe ser ese servicio. Inmediato, con amor, por amor y oportuno. Sí, no es, y vuelvo a las excusas, a las excusitis. No, espere que tengo que trabajar, o esperé a ver si puedo, o esperé a ver, en mi caso, a ver si consigo a alguien para cuidar a mi mamá. La excusitis, de verdad, que es una enfermedad, yo creo que peor que la pandemia, las excusas. Y necesariamente no son mentiras, pero no hacemos lo suficiente para superarlas, ¿sí? Para no salir triunfante en ellas cuando un triunfo que el Señor ya nos dio. Y recordar que no es para llenarnos de cosas materiales como le respondió aquel primero, muy seguramente hablando con la razón humana, desde la humanidad. Vamos incluso a tener algunas dificultades y situaciones incluso de escasez, que no, pero sabiendo que en el nombre de Dios, y si estamos con Dios, todo lo tenemos. Y que nuestra meta final es el reino de los cielos, no es las cosas pasajeras de este mundo, sino el reino de los cielos. Y allá sí que vamos a estar bien. Entonces, en ese sentido me habla a mí el Evangelio, dejar las excusitis y recordarme, y repito esta idea, el servicio que tiene que ser inmediato. Es en el momento que Dios dice, con amor, por amor y oportuno. Y de acuerdo a esa conducta, a esa acción mía, pues viene una reacción. Y entonces eso me recuerda a una ley de la física que dice que toda acción tiene una reacción. O sea, todo consecuencia se da, recuerdo a mis acciones, mis decisiones e incluso mis indecisiones. Y eso me lo muestra muchísimo el Salmo y la primera lectura. Todo esto que se ve aquí son producto de las malas consecuencias, de las malas decisiones y las indecisiones de los israelitas, ¿sí? El Señor, sí, siente esa ira, siente tristeza, siente tantas cosas, pero en su infinita sabiduría nos quiere dar nuevas oportunidades y nos quiere encaminar. Todo esto que nos relata el profeta Amós y que se relata en el Salmo no es más que resultados, frutos de decisiones, y repito, indecisiones nuestras, de nuestras acciones, de las malas conductas equivocadas, que no necesariamente las podemos etiquetar de acuerdo a la definición de pecado, sino son cosas que no nos ayudan a crecer, nos estancan. Lo que no se usa se va dañando, se oxida, nos inmoviliza. Y después, ¿qué queremos recoger en la cosecha? ¿Qué podemos esperar? Es pedirle a mi Señor que me ayude de verdad a seguirlo de corazón, con corazón, a cumplir su mandato, de ir al mundo entero, de predicar utilizando las herramientas, dejando tantas cositas. Y que Él, como nos lo recordó en el Evangelio de ayer domingo, con esa sencillez de corazón, como obra maravillas, así como obró en esta señora que le tocó el manto, con un acto tan sencillo de tocarle el manto, pero con su intención de corazón y su fe tan profunda en el Señor, como lo logró hacer este señor Jairo, que logró un milagro tan grande del Señor, pero por su intención de corazón y por su relación y que estaba tan convencido de quién era el Señor y que él lograría lo que
quisiera sí se abandonada a su voluntad, a su amor, a su mensaje. Eso es lo que el Señor me deja hoy, de verdad. Dejar tantas cositas, abandonarme más en Él, de verdad, en el servicio, en la misión y en el amor hacia los demás. Muchísimas gracias, Olguita. Amén. Gracias a ti, Nancy. ¿Quién más? Bueno, mientras nos vamos animando, eh, bueno, comparto lo que hoy esta palabra me ha tocado el corazón. Perdón ahora que esto. Yo comenzaría por hablar de esta primera lectura de este profeta Amós. Amós fue uno de los 12 profetas que se llaman profetas menores. Su nombre significa el portador de cargas y, y también el llevado por Dios, el bendecido por Dios. Realmente esta acepción de que habla del portador de cargas es porque tenía una misión bien importante y era anunciarle al pueblo de Israel, pues exhortarlo, porque estaba viviendo una situación, como dice aquí, de crímenes, de iniquidad. Lo que él anuncia a todas estas tribus del pueblo de Israel, por 3 crímenes de Israel y por 4. Quiere decir que 1, 2, 3, 4 y 5 veces siguió fallando hasta que el Señor dice, ya no más, no revocaré mi sentencia. Y ahí va él hablando de todos los pecados, vendido al inocente por dinero y al necesitado por un par de sandalias, pisoteando el polvo de la tierra, la cabeza de los pobres. Habla de tres pecados en específico que son la lujuria, que son la ira, que son la envidia. Dice aquí, tuercen el proceso de los débiles. ¿Cuántas veces esos jueces se vendieron para castigar a los que eran inocentes y darle la libertad a los que eran culpables? Dice aquí, porque padre e hijo se llegan juntos a una misma muchacha, que habla de la lujuria. Dice, sobre ropas tomadas en prendas se echan juntos a cualquier altar. Habla aquí de las prendas porque en esa época pues prácticamente que no se tenía sino una bata de la que ellos utilizaban todos al pobre, porque pues los que tenían comodidades pues tenían mucho más, distinto a como sucede hoy, ¿no? Casi que semejante. Y le quitaban a esta persona que no tenía nada sus sandalias, su manto, para ellos recostarse a cometer el pecado, es lo que habla aquí. Más lo hacían en los altares, frente a a donde se alababa a Dios, a donde se le ofrecía culto a Dios. Y viene toda esta descripción que el profeta hace de lo que el pueblo estaba haciendo y ya Dios está cansado de esa corrupción, está cansado de las injusticias, está cansado de ese ritualismo de la gente, de ese querer hacer las cosas a su voluntad y no en la voluntad del Señor, dándole la espalda al Señor, dice acá. Aquí el Señor les recuerda cuando los sacó de Egipto, cómo los condució por los 40 años durante el desierto y cómo les entregó las tierras de los amorreos. Y sin embargo, dice que a pesar de todo lo que les dio y el pueblo de Israel no ha apreciado todo lo que le tiene, el amor y la misericordia del Señor, viene una sentencia y es una sentencia bien grande. Y es que dice que va a hacer que ese suelo se hunda. Y es que esas seguridades sobre las cuales ese pueblo de Israel, así como este pueblo nuestro está, se van a caer. Esas seguridades del dinero, esas seguridades del poder,
esa confianza que tenemos en todo lo que, en ese tener, en este mundo de cosas que vienen, de querer almacenar, de querer tener ahí, tener todos nuestros esfuerzos, en eso donde se ha puesto la confianza, todo eso va a desaparecer. Dice acá que ni el más fuerte, ni el guerrero más famoso y más valiente va a poder salvarse. ¿Todo por qué? Por esta iniquidad de este pueblo. Es ese venir a advertir, y es una carga pesada la que le tocó a este profeta. Y yo miraba que nada de distinto tiene en esos tiempos a los tiempos que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo en un mundo en el que todas las seguridades de las personas y de todos nosotros se fundan en el tener, en la riqueza, en el dinero, en un buen trabajo, en un buen carro, en una buena casa, en darnos de todo, en llenarnos de todas esas comodidades y de todos esos accesorios, un buen celular, un buen reloj, bueno, qué sé yo, todo lo que ansiamos desde nuestra humanidad, pero se nos ha olvidado, como nos decía en la semana pasada las lecturas, construir esa casa espiritual, esa casa fuerte. Le hemos dado la espalda al Señor. Y el Señor, aunque nos ha venido exhortando profeta tras profeta, sacerdote tras sacerdote, grupos de oración, a donde vamos, nos ha ido anunciando esa posibilidad de cambio. Nosotros lo hacemos y el Señor nos está diciendo que ya está cansado y que vienen cambios. Y es así como yo lo uno con el Santo Evangelio de hoy. Me llama la atención en lo que dice ahí que el Señor Jesús, viendo que había tantísima gente, pero tanta gente, los invita a pasar a la otra orilla. Ese pasar a la otra orilla tiene un significado bien profundo y es, el Señor nos invita a cambiar, a salir de esas seguridades, a atravesar ese mar. El mar, en esa época todas las personas vivían cerca a los puertos, a las orillas del mar, porque el mar era el que les daba, les proveía su alimento, los peces para poder sobrevivir, para comerciar también. Pero el mar también representaba ese miedo porque generalmente se dan las tormentas y tiene mucha fuerza y representa como ese miedo también a lo desconocido que nosotros le tenemos. El Señor invita, el Señor hoy nos está invitando a pasar a esa otra orilla, a dejar todo aquello que tenemos y a tratar de atravesar todas esas adversidades, esas tormentas y a llegar al otro lado donde está la parte en calma. Otra orilla también representa la montaña donde hay cultivos, donde hay campos, donde hay otra forma de ver el mundo. El Señor nos invita a eso, a salir, a arriesgarnos, a salir de esa zona de confort, como decía eh, María Nancy hoy, a dejar nuestras excusas, a dejar nuestros temores, a dejar todas esas formas de pensar nuestras y a cambiar, a transformar, a arriesgarnos, porque el cambio pues siempre nos transforma nuestra vida, a salirnos de que siempre lo hemos hecho así y yo no voy a cambiar. El cambio me invita a movilizarme, por eso el Señor invita, vamos, caminemos, salgamos de aquí. Y por eso le dice aquí a ese último que le dice que le permita ir a enterrar a su padre, ese sígueme, es en ese movimiento, sígueme y deje, porque el tiempo queda, los muertos se van y cada quien tiene que seguir su camino. En ese, en ese querer transformar, en ese querer avanzar. Y la invitación del Señor hoy, a través de tanto del profeta como este evangelio, está a decirnos que es a través de el obedecerle a Él, como lo dice en el Salmo al final, obedecerle, escuchar su palabra, hacer las cosas en juicio, en obediencia, en que podemos transformar nuestra vida y en que podemos ir haciendo y cumpliendo la misión que el Señor tiene, no centrados ni en el poder ni en la riqueza. Es salir
de ese pensamiento que nos tiene absorto, de ese consumismo que nos tiene en este mundo. Estamos pendientes de consumir de cada día, no nos conformamos con tener este carro que el Señor nos regaló, sino queremos un último modelo. Si es el computador último modelo, porque este ya no sirve a la voz de 2, 3, 4 años, ya tenemos que estarlo cambiando. Si es el celular, y en todo queremos estar teniendo todo lo mejor, pero en lo material. Pero se nos olvida que en este interior nuestro, en esta alma, que es la que realmente debemos cultivar, no estamos haciendo nada, le estamos dando la espalda al Señor. Y el Señor hoy nos está haciendo un llamado, nos está exhortando, nos está diciendo que es tiempo de parar, que ya basta de cometer 1, 2, 3 y 4 veces los mismos errores. Si bien es cierto que el Señor tiene una misericordia enorme y una paciencia inmensa y un amor por todos y cada uno de nosotros, no podemos estar todo el tiempo sobre lo mismo. Tenemos que cambiar, es tiempo de cambio, es tiempo de como que de sacudirnos nosotros y de salir, de salir, de salir de este lugar en donde nos encontremos, de abrir nuestros ojitos eh, y nuestro corazón y nuestro entendimiento a lo que Él quiere para nosotros. Quizás todo esto que nosotros vemos desde nuestra humanidad no es suficiente, no nos quiere viviendo como en pobreza, como algunos dicen, no, Él nos quiere vivir, ver bien, en salud, en prosperidad, pero no en la iniquidad ni no en el pecado. Por eso en el Salmo, si me lo regalas, por favor, Nancy, nos habla y nos repite mucho de lo que Amos nos dice. No sé si me lo pueden regalar, yo lo busco acá. El Salmo. ¿Me están escuchando? Sí, señora. Pensé que no. ¿Me pueden regalar el Salmo? Es que no lo alcanzo. Hay una palabrita acá que... Ya, Olguita. Sí, gracias. Acá nos recuerda eso. Nos sabemos de memoria los preceptos, siempre lo tenemos a él en nuestra boca. Muchos de los que no lo aman ni no lo quieren. O sea, podemos estar, como decía ayer, diciendo Señor, Señor, pero, como decía ayer, no, sino el viernes, Señor, Señor, pero en nuestro corazón no le amamos. Nos hemos olvidado de él y dice aquí, te echas a la espalda mis mandatos. Dice aquí que cuando ves un ladrón corres con él. Es cuando vemos cosas que no están bien hechas y sin embargo nos hacemos los de las gafas, los de la oreja gacha, como dicen, y nos mezclamos con ellos. Dice, te mezclas con los adúlteros, sueltas tu lengua para el mal, tu boca urde el engaño. Y esto sí que nos pasa en los grupos, alguien está haciendo algún mal comentario y nosotros en vez de parar y decir ahí sí, no, lo que hacemos es seguir echándole leña al fuego. O a veces nos quedamos callados y nos convertimos en cómplices de esos malos comentarios, de no tener nuestra lengüita quieta. Te sientas a hablar contra tu hermano. Eso nos sigue pasando, deshonras al hijo de tu madre, que cuando hablamos de nuestros familiares es hablar de nosotros mismos, es hablar de quien nos dio la vida. Por eso el Señor está tan enojado. Dice, "Y con todo esto que hacemos, con todas estas cosas que cometemos y nos creemos santos y nos creemos buenos, Él no se va a callar y por eso nos envía tantos profetas. Y por eso dice, te acusaré y te lo echaré en cara. Hoy nos está recordando todo eso. Son pequeñas, pequeñas que nosotros pensamos, faltas. Cuando juzgamos, cuando inventamos, cuando mentimos, así sean pequeñas mentiras, cuando nos juntamos con aquellos que están haciendo el mal y no decimos nada. Todo esto nos va haciendo que también en nosotros nos vamos untando, es untando como hablábamos de eso, nos vamos untando de todo aquello que no queremos untarnos. Y sin embargo nos presentamos y sin embargo decimos que nosotros estamos actuando bien. Por eso al final nos dice, atención, los que olvidáis a Dios. Si me regalas el último versículo, por favor, Nancita, que no se alcanza a ver. Atención los que olvidáis a Dios, que es de eso de lo que Él nos habla hoy.
alcanzo a ver. Atención los que olvidáis a Dios, no sea que os destrocen sin remedio. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. El que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Gracias, Norma. Entonces, ahí que no se nos olvide. Atención los que olvidáis, no sea que os destroce la vida. No, no es Dios el que nos quiere hacer daño, somos nosotros los que nos alejamos y al alejarnos nos vamos metiendo en esos recovecos, en esos caminos sin salida y vamos perdiendo y nos vamos rindiendo ante ese enemigo, ante ese, como decíamos en las lecturas, tal vez del martes, del jueves, ante ese Nabucodonosor y dejamos de luchar y nos vamos perdiendo. Sin embargo, el Señor acá es maravilloso y como siempre nos regala esa promesa, pero el que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Hoy Él nos ofrece como siempre en esa libertad, en ese libre albedrío, qué camino queremos seguir, pero nos sigue exhortando. Parece que se le cayó el internet a Olguita. Perdón, se me cayó la señal. Bueno, le doy paso a Norman. Bueno, no sé si se alcanzó a escuchar lo último y es que el Señor nos regala esa promesa y es el que me ofrece acción de gracias, ese me honra. El que sigue el buen camino, le haré ver la salvación. En ese libre albedrío que el Señor nos regala, en esa libertad que Él siempre nos ha dado, en ese amor que nos da, nos permite elegir, pero sí, incesantemente nos está pidiendo y está diciéndonos no una, dos, tres ni cuatro veces, sino es tiempo de que cambiemos y que busquemos, busquemos más de Él y actuemos y cambiemos y transformemos nuestros corazones. Ruthcita, adelante y luego le damos paso a Norma. Buenos Gracias. días y buenos días, hermanitos. Dios les bendiga. Me llama mucho la atención aquí el Evangelio, donde el Señor yo siempre pienso que el Señor sí que es para vender su imagen, sí que es un mal vendedor de verdad. O sea, con estas palabras, eh, que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Nos está demostrando aquí el Señor que sí, que no es fácil seguir al Señor. Yo creo que no es llamativo para ninguno de que no lo conozca al Señor, porque bueno, aquí había un discípulo que lo seguía. De pronto el hombre del que se habla del escriba también conocía de Jesús, pero pues no, no, no era mucho lo que lo conociera. Lo que me llama también la atención es este discípulo, que ya había caminado con él y todo eso y lo conocía. Hemos hablado en la semana pasada del amor, o sea, es el amor que hace cuando conocemos, cuando tenemos ese encuentro personal con el Señor, eh, también que podemos nosotros desde el amor poder seguir a este Jesús que no nos vende absolutamente nada bueno para seguirlo. Eh, Solamente cuando lo conocemos, cuando tenemos ese encuentro personal, como se decía en las lecturas del sábado, con estas columnas de la iglesia, estos hombres, porque tuvieron ese encuentro personal con el Señor, porque lo amaron, lo conocieron, para poderle servir y llegar hasta el final con Él. Porque aquí no hay nada que nosotros podamos, me hace acordar también de las últimas enseñanzas de Normitan, por ejemplo, cuando para los hermanos nuevos. Yo creo que para cualquier persona que no esté en el caminar del Señor, que no haya tenido que no haya experienciado al Señor, que no lo viva, no lo conozca, pues es muy difícil entrar uno nuevo a una comunidad y pensar que ahí se le van a solucionar todos los problemas, ahí va a haber, mejor dicho, maravillas como como los venden muchísimas otras religiones. Aquí lo que nos dan estas enseñanzas de Norman es pues que hay que como decirle también a los nuevos cuáles son las situaciones
que vamos a vivir para poder seguir al Señor. Y esta lectura está más que, 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 bien para, para esas enseñanzas, porque de verdad que aquí el Señor no nos vende absolutamente nada cuando no lo conocemos, pero cuando conocemos al Señor, ¿qué nos interesa todo esto? Si busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura y nosotros tenemos los ojos puestos en esa vida eterna y en todas las cosas que el Señor nos regala diariamente a nosotros cuando lo conocemos. Entonces, eso es lo que la palabra me dice hoy. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Amén, Rosita. Así es. Norma, buenos días nuevamente. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Sí, la pregunta es si el ser humano ha logrado entender, si el ser humano ha logrado descubrir que el propósito de Dios para nosotros va mucho más allá de esta vida. Entonces, cuando el hombre no ha logrado descubrir, voy a decir algo fuerte, cuando la gente no ve más allá de sus narices, pues ¿qué ve? Ve su yo, ve sus necesidades, ve, ve sus gustos. Hoy necesito un pantalón, hoy necesito una camisa, hoy necesito comer, hoy necesito beber, hoy necesito divertirme, hoy necesito... Cuando el ser humano solamente perdón, cuando el ser humano no alcanza a ver más allá, pues solamente ve lo limitado, lo cortico, lo cercano, y de eso se suple. La vida cristiana, la vida de fe, la vida espiritual, la vida religiosa, mira más allá. Ayer domingo las lecturas nos hablaban de la resurrección, de la vida eterna. Entonces, durante esta semana la palabra de Dios nos va a estar hablando de eso, de la vida eterna, de la resurrección, de que Dios nos ha llamado es para que tengamos esa vida eterna, pero que esa vida eterna no depende solamente de Dios. Dios nos lo ofrece, pero somos nosotros los que tomamos la decisión si la aceptamos o no la aceptamos. Y entonces como que hay unos requisitos, hay unas condiciones. En la primera lectura nos dicen que hay unas condiciones morales, hay unas condiciones éticas, hay cosas que no debemos de hacer, hay cosas que no se nos permiten. Y si yo lo resumiera, lo que no se nos permite es hacerle daño a nadie, así de sencillo. Porque muchas personas se podrán preguntar, pero entonces, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Y yo, ¿qué te diría? ¿Qué no puedes hacer? No le hagas daño a nadie. ¿Qué puedes hacer? Hazle el bien a todos. Sencillo, o sea, resumiendo, siempre que te veas en la duda de, hago esto o hago aquello, ¿qué hago? Hazle el bien. Dicen por ahí, haz el bien sin mirar a quién, haz el bien. Mientras puedas, haz el bien. Haz el bien. Haz el bien. Eso en la parte humana, eso en cuanto a lo moral. En cuanto a lo espiritual, ¿cómo hacer para alcanzar la vida eterna? Pues hay que seguir a Jesús. Hay que poner nuestra mirada en Jesús. Él es el puente de la salvación. Él es el Salvador. No es ser religioso. No es tener devociones mil. No es, no es solamente creer en la existencia de un Dios, arquitecto supremo, soberano, creador del universo y ya. No. Recordemos que otra parte del Evangelio dice, si el Padre no los trae, algo así como que si el Padre no los trae, o sea, es el Padre el que los tiene que traer.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Entonces, tenemos que colocar nuestra mirada en Jesús desde el punto de vista espiritual. En la primera lectura, la parte moral. En la segunda lectura, la parte espiritual. En el Evangelio, perdón, la parte espiritual. Y entonces le contesta al escriba. El escriba le dice, yo quiero seguirte, pero le contesta Jesús conociendo el corazón del escriba. Jesús conociendo las intenciones que tenía el escriba. Jesús pensando y leyendo las necesidades del escriba, le dice, mi hermanazo, chévere, muy rico que usted me quiera seguir, eso me parece muy bonito, pero usted tiene otras intenciones. Y sus intenciones son materiales. Usted a lo mejor quiere conmigo prosperidad, quiere plata, quiere cargo, quiere ser importante, quiere... Y le dice, aquí conmigo las zorras no, las zorras tienen cuevas y los pájaros nidos, pero conmigo nada, mi hermano. Y ese es el problema de muchísima gente que buscando de Dios, no, perdón, que buscando sus cosas personales y materiales, quieren es que por medio del camino de Dios alcanzarlas. Voy a decirlo de otra manera. Quieren con Dios ganarse el baloto, quieren con Dios ganarse la lotería, quieren con Dios obtener prosperidad, quieren con Dios eh, tener suerte, quieren con Dios tener las cosas materiales. Y entonces el Señor les dice, espere un momentico porque conmigo la cosa es al revés. Conmigo la cosa, tal vez yo no le voy a dar plata, yo le ofrezco otra cosa que es mejor todavía, y es tener vida eterna, salvación y vida eterna. Entonces el escriba está fuera de lugar, está en otro cuento. Y luego uno de los discípulos, dice otro que era uno de los discípulos, le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Quería contarles un testimonio. Eh, mi papá estaba a punto de morir y me salió una misión en una vereda de Chaparral, un lugar bastante lejos, en la Marina. Me salió para ir a predicar a Chaparral, creo que era para una fiesta de la misericordia o algo así. Mi papá estaba muy enfermo, ya estaba en las últimas. Yo no sabía si decir no, si decir sí a la misión, pero pues me acordé de este texto y yo sabía y yo esperaba, yo pensaba, dije, mis hermanos, si mi papá llega a morir mientras yo voy a esté viajando, a lo mejor mis hermanos me pueden criticar, la familia me puede criticar, pero es que Norman prefirió irse a predicar, Norman prefirió irse a misionar que quedarse, mi papá como estaba de malo. Y yo sinceramente en el corazón le pedí a papá Dios y oré y le pedí que me diera la gracia de alcanzar a regresar aquí a Bogotá antes de que mi papá falleciera. Me fui a la misión, recuerdo que eran 3 días, algo así, sábado, domingo y lunes festivos, si no estoy mal. Y tal vez el domingo en la tarde estaba predicando allá en la capilla de la Marina. Y en la parte de cerca de la puerta, en la parte de atrás estaba Carolina, estaba Rosita, estaban los que me habían invitado. Y veo venir, se viene como decidida, como un paso firme, Carolina hacia mí. Y yo pensé, yo dije, papá falleció. Y a uno se le vienen muchas cosas a la cabeza. Estoy lejos de Bogotá, estoy lejos de la familia, estoy lejos de mi mamá, estoy lejos de mis hermanos. Como que uno piensa, yo debería estar allá, yo debería estar. Y por un momento no supe qué hacer, me quedo, me voy, ¿qué hago? Bueno, se vino Carolina y no, me tenía que decir era otra cosa, algo que tenía que ver con la logística y la organización de la fiesta. Pero sí, de todas maneras, terminé el servicio y me vine enseguida para Bogotá. Llegué sobre las 3 de la mañana y a las 6 de la mañana mi papá falleció. Dios me permitió llegar acá llegar a Bogotá antes de que él falleciera.
O bueno, a las 6 de la mañana me llevaron la noticia. En realidad yo llegué aquí a Bogotá a las 3 de la mañana y mi papá falleció a las 3 de la mañana. Como lo decía Nancy, uno muchas veces, siempre, o casi siempre tiene la excusa. Pero es que, pero es que, pero es que, pero es que, pero es que. Miren ustedes lo que sucede hoy con la gente en la misa, durante la misa. Estamos en plena misa y les entró una llamada y salen corriendo a contestar la llamada. A lo mejor era una bobada. O bueno, a lo mejor era, discúlpeme, se murió su tía. Y yo me pregunto, pero ¿y ahora usted qué puede hacer? Su tía está en Cartagena, en Santa Marta, en Medellín, en Leticia. Se murió el abuelo. ¿Y será que usted por contestar esa llamada la va a resucitar? ¿Será que usted por contestar esa llamada, que es faltarle al respeto a la Santa Misa, va a solucionar algo? ¿Será que si usted no contesta esa llamada, cambia la historia? Pero eso sucede porque hoy estamos centrados, el mundo está centrado en sí mismo, en sí mismo. ¿Qué pasaría si usted no hubiera contestado la llamada? Nada, mi hermano. Simplemente las cosas sucederían como tenían que haber sucedido, sucedieron como tenían que haber sucedido o van a suceder como tengan que suceder. Nos hemos dado un lugar de importancia impresionante. Y en el Evangelio, ¿qué se nos está diciendo? El realmente importante es Dios. Es Él el realmente importante. También recuerdo otra experiencia que tuve. Hace muchos años estaba predicando en San Juan de Río Seco y se me metió algo en el corazón de que tenía que venirme para Bogotá, pero en ese tiempo no existían los celulares para llamar y nada de eso. Yo creo que de pronto fui y traté de llamar a la casa y tal vez no me contestaron, algo pasó. Lo cierto fue que no me pude comunicar y yo dije, no, yo me voy para Bogotá porque algo pasó en Bogotá. Y me vine, son 3 horas desde San Juan a Bogotá en ese momento y llegué a la casa y efectivamente a mi hijo había tenido un percance, mi hijo Miguel había tenido un percance con un bus. Lo que me dijeron era que un bus había atropellado al niño, pero lo que en realidad pasó fue que el niño atropelló al bus. Pero de todas maneras, la gente del bus y el conductor y mi esposa se fueron en el bus, llevaron al niño al hospital. Pero miren cómo Dios sabía que yo tenía que estar aquí en Bogotá con mi esposa y con mis hijos. Pero me avisó, me mostró, me dio tiempo de estar, de llegar a la casa, o sea, que muchas veces nosotros, mis hermanos, pareciera que por un lado tenemos a Dios para lo solamente espiritual y por otro lado tenemos a Dios para, perdón, pero por otro lado no tenemos a Dios para las demás cosas. Y yo creo que lo que el Señor nos está diciendo es que Él quiere ser el Señor de toda nuestra vida hasta la vida eterna, hasta llevarnos a la vida eterna. Pero necesitamos aceptarlo y reconocerlo como el Señor de nuestra vida, como el amo de nuestra vida. Creámosle, creámosle que él tiene el control de este mundo y que Él tiene el control de todas las cosas y creámosle que Él puede hacer todo lo que sea necesario por amor a nosotros, por amor a nosotros. Al escriba, Dios le está diciendo, yo soy tu proveedor, no creas que por estar conmigo te va a ir bien económicamente, te voy a dar lo necesario. Ayer la palabra de Dios, ayer domingo, se nos hablaba de cómo en la iglesia primitiva, en la iglesia naciente, pues repartían las cosas. Entonces, voy a decirlo de esta manera, si yo tuviera muchísima plata y me vuelvo cristiano de verdad, creyente de verdad, católico de verdad, a lo mejor no me voy a enriquecer, me voy a empobrecer. ¿Por qué? Porque lo que me diría la iglesia sería, y la palabra de Dios me diría, comparte con los demás. Pero empobreciéndome económicamente, me haría más rico espiritualmente. Al fin y al cabo uno se muere y nada se lleva. Ustedes no se imaginan la cantidad de casos que a uno le llegan como servidor de familias que se acabaron después de que el papá y la mamá falleció y se matan y se odian por la herencia.
y se dividen y se separan y se alejan unos de otros por esa bendita herencia. Entonces, de alguna manera lo que el Señor nos está diciendo es, no se apeguen tanto a estas cosas, o acaso no creen en mí, o acaso no confían en mí. Si yo les estoy ofreciendo vida eterna, ¿ustedes no creen que también les puedo dar todo lo necesario para esta vida? Y entonces le responde al discípulo, tú sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Ayer las lecturas del domingo nos hablaban de dos vidas, la vida terrena y la vida eterna. Y hoy nos está hablando de dos muertes, la muerte terrena y la muerte eterna. ¿Queremos morir eternamente? Todos tendremos que morir en esta vida, pero queremos morir eternamente. Más bien, ¿por qué no nos ponemos a trabajar? Y como lo decía Nancy, sembremos para cosechar para la vida eterna. Trabajemos para la vida eterna. Es mi invitación, es la invitación que creo que la palabra de Dios nos hace. Dios les bendiga, muchísimas gracias. Olguita. Amén, sí, amén. Norman, Dios lo bendiga. Hoy tengo la lengua trabada, que no se me pegue. Bueno, gracias le damos entonces a todos los hermanitos y le damos gracias a Papito Dios por este momentico. Gracias, mi amado Rey, por este espacio que tú aparejas todos los días, Señor, y en el que nos invitas a recibir de ti, Señor, a formarnos según tu palabra, Señor, a alimentarnos, Señor, a escucharte, mi amado Rey, en el que nos exhortas, en el que nos fortaleces, en el que nos misericordias, Señor amado. Hoy te pedimos, Señor, que seamos capaces hacer vida esta palabra, Señor, que hoy ya has colocado en nuestros corazones, Señor, que seamos capaces de morir a nuestras inseguridades, a nuestros temores, a todo esto que nos va colocando el mundo en el que estamos viviendo, Señor, para poder encontrarnos contigo en el silencio. Que seamos capaces de cruzar a la otra orilla, mi amado Rey, en donde encontraremos todo aquello, ese remanso de paz, esa tranquilidad y esa seguridad que solo nos la ofreces tú, mi amado Rey, con la cual podremos ser capaces de sobrepasar toda tormenta, toda dificultad, Señor, porque de tomar todo es posible. Gracias, Mamita María, por esa intercesión diaria, por ese acompañarnos permanentemente, por eso exhortarnos a caminar según los mandamientos, según los designios de Dios Padre y según esas enseñanzas de tu Hijo amado. Gracias, mi Reina Bella, porque tú no te cansas de estar ahí con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Confiados en que el Señor está ahí con nosotros para guiarnos. De corazón, compartimos una palabrita en la que nos vamos a comprometer en este día. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que pongamos nuestra mirada en el cielo, disfrutando de las cosas que el Señor nos regala aquí en la tierra. Amén. Para que como tú, amada Madre, en medio de todas las dificultades que se presentan a diario en el seguir a tu Hijo, podamos nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, fortalecernos y caminar y seguir a esa meta y a esa vida eterna que el Señor nos ofrece. Amén. Amén. Para que nos enfoquemos en la meta, que es el reino de Dios, y no en las añadiduras. Amén. Para que comprendamos que perdiendo, que desatándonos de cosas que no nos sirven, estamos ganando,
estamos ganando, porque estamos dirigiéndonos cada vez más a ese camino, a esa patria celestial que tú nos ofreces. Amén. Nos disponemos entonces para recibir la bendición de Dios Padre, que es la que nos guarda, que es la que nos fortalece, que es la que nos llena de vida. Sea Él abrazándonos en su misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, les agradecemos el estar aquí, el perseverar en acompañarnos a compartir y discernir esta palabra diaria que el Señor nos regala. Y les invitamos también a estos grupos presenciales en los que como comunidad Fuentes de Misericordia nosotros nos reunimos los días lunes en Subia, en Fusagasugá, los días martes en el barrio Ricaute, los días miércoles en San Cristóbal Sur, el jueves en Castilla, viernes en la Hora Alta y en Bosa, y los sábados en Fuentes Norte. Que sea Papito Dios iluminándoles, llamándoles, atrayéndolos con esos lazos de amor, que sepan que tenemos esas puertas abiertas para cuando quieran acercarse a compartir la formación, a compartir en oración y sobre todo a formarnos como misioneros. En el flyer aparece el datos de contacto para que quienes quieran acercarse lo puedan hacer a través de este número que aparece acá. Agradecemos también a cada uno de los que comparten, de los que ofrendan para hacer posible la misión de esta comunidad. Quienes lo puedan, que sientan en su corazón y tengan la posibilidad de hacerlo, cualquier semillita es fundamental para este trabajo. Lo pueden hacer al NECI 301-551-2161. Que Dios les bendiga y les multiplique al 100 por mil. Bueno, nos vemos entonces en la tarde. Les invitamos al Santo Rosario a las 3 de la tarde y como siempre a las 8 de la mañana para compartir la liturgia de la palabra. Un abracito para todos en Cristo Jesús y como siempre les recuerdo que seamos embajadores en todo lugar donde el Señor nos lleve, de la alegría, del amor, de la paz, de la tranquilidad, que se nos note que Él está con nosotros. Amén.